Su anfitrión es el reconocido conferencista internacional, el Dr. Juan S. Boonstra. El mensaje de hoy se titula Paz en el conflicto. Está basado en las palabras bíblicas de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Decía San Agustín que el hombre está destinado a la inquietud hasta que su alma repose en Dios. Usted sabe que así es por experiencia propia. Su vida es un mar agitado, cubierto de olas espumosas. Le falta paz. Y no es porque no ha buscado. ¿Cuánto no darían los hombres por hallar esa paz y quietud en medio de los conflictos de la vida? No es tan solo la incertidumbre de ese misterioso futuro, sino más bien las tormentas de este agitado presente. Uno se preocupa ciertamente por los conflictos armados entre naciones y ruega por la paz entre los pueblos, pero de más urgente necesidad es aquietar el espíritu del hombre moderno. Al fin de cuentas, bien se puede afirmar que los conflictos que llamamos guerras no son otra cosa que una expresión global de los conflictos que brotan y se alimentan en nuestro propio ser. Han vivido en este mundo algunos seres que poseían esa paz en sus conflictos personales. Allí está el insigne apóstol Pablo, por ejemplo. Su vida era una cadena larguísima de sufrimientos y agonías, luchas sin cuartel y sacudimientos profundos. Víctima de una cruenta persecución y acusado falsamente, se encuentra en una celda de las cárceles romanas. Algunos de sus más íntimos amigos se han separado de él. Sabe que está destinado a cadenas perpetuas o hasta la pérdida de vida. Pero en aquel triste recinto escribe epístolas a sus amadas congregaciones cristianas y a sus abnegados discípulos. En todos esos escritos se vislumbra una paz envidiable. Habla sí de la muerte, pero dice de ella que es ganancia. Lo aplastan pesadas cadenas, pero se describe a sí mismo como embajador en cadenas. Dice que ha aprendido a estar contento con lo que tiene y aconseja a los creyentes que se regocijen. En un momento de análisis personal concluye: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Dónde había encontrado este hombre semejante calma para su alma y esa paz indecible? ¿De dónde provenía esa paz en el conflicto? Hay otro caso similar en las páginas del libro de los Hechos. Se trata de un tal Esteban, que ha sido traído ante las autoridades para ser enjuiciado y sentenciado a muerte. Pocos momentos antes ha llenado de asombro a sus verdugos, porque ante las maldiciones y amenazas, él contempla los cielos abiertos y dice que ve allá al Hijo de Dios. Lo llevan a las afueras de la ciudad para apedrearlo y dar por terminada su vida. Cuando ya ha caído bajo el peso de las pedradas, se entrega tranquilamente a su Dios y pide para sus enemigos el perdón de ese Dios. Y Esteban demuestra una calma que asombra. ¿Cómo pudo Esteban verse frente a esos hombres injustos y mantener la calma? ¿Qué secreto controlaba su vida que le era posible marchar a la muerte con paso tan firme? Es que tanto Pablo como Esteban habían obtenido la paz de Dios. Poco importaban las circunstancias exteriores, porque sus almas habían por fin reposado sobre el Dios que las había creado. Y tan estupenda e inaudita es esa paz que Pablo, al escribir a los filipenses, les informa que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no puede definirse, no puede describirse, solo puede experimentarse y sentirse. Va más allá de la comprensión humana. Usted también puede tener esa paz en el conflicto. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien la dio. Y es ese mismo Jesucristo quien la ofrece aún en nuestros días. En una solemne conversación que tuvo con sus discípulos poco antes de sus sufrimientos en la cruz, Jesús decía: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da».
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es evidente que hay una paz que se puede obtener en el mundo. El mundo la ofrece a cada vuelta de la esquina, la quiere vender bien barata a todo el que la quiera. Es la paz que no es paz, es la inquietud que siempre desemboca en la desesperación, es la nada de los que nada creen, es el vacío de las almas turbadas. Esa paz no produce la paz del espíritu, sino que más bien lo confunde y aumenta las tensiones y presiones. La paz que ofrece Jesús es radicalmente distinta, porque afecta las raíces mismas de la problemática humana. ¿Ha podido usted analizar las razones por las cuales falta paz en su vida? No cabe duda que se debe a esa separación y aislamiento de Dios. Usted tiene que detenerse un momento en su carrera enloquecida y reflexionar. El salmista dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Usted tiene que tomarse el tiempo, tiene que detenerse en su carrera, tiene que estarse quieto y observar. ¿Es tanta su agitación espiritual que no tiene un momento para conocer a Dios? ¿Prefiere seguir esa vida de nerviosismo y agitación espiritual? Jesús acababa de declarar importantes verdades y cerró con estas palabras: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Un examen rápido de las cosas que había hablado demuestran que Jesús había pronosticado la llegada del Espíritu Santo a este mundo y había dicho que moriría y que volvería al cielo, pero que un día regresaría de nuevo al mundo, y había declarado a sus discípulos el amor profundo de Dios. Estas eran las cosas que había hablado a sus discípulos para que tuviesen paz. 3 cosas de trascendencia para el hombre. El Espíritu Santo es quien recorre corazones y abre sus puertas para que entre la luz. El Espíritu Santo permite al hombre verse tal como es en toda su realidad existencial, cosa que no es posible sin su ayuda. Cuando se acerca el Espíritu Santo, el hombre empieza a ver las cosas totalmente distintas y empieza a comprender la gran necesidad que tiene de Jesús en esta vida. Luego viene la realidad de Jesús. Cómo Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate de muchos, cómo fue condenado a morir una muerte que no merecía, cómo murió por los pecados de quienes creen en Él, y cómo volvió a triunfar, y así triunfalmente regresó a las moradas celestiales, y cómo un día regresará de aquel recinto para juzgar a vivos y muertos. En tercer lugar, el resultado inevitable de la obra del Espíritu Santo y de la fe en Jesús es una certeza inconmovible del amor de Dios. Es esto lo que produce paz para el alma, una paz que se experimenta en medio de los conflictos. No vaya a creer usted que la paz de los creyentes es una laguna tranquila. Todo lo contrario. La vida cristiana se vive en constante conflicto. El mundo quiere arrebatar esa paz. El diablo quiere destruirla y quitarla. En el mundo tendréis aflicción, prometió Jesús a los suyos, y la historia demuestra que tenía razón. Los conflictos se suceden unos a otros. Hay las cárceles de un Pablo, y hay las pedradas de un Esteban, y hay las tentaciones de la vida, y hay los golpes de la experiencia, y hay los desengaños del diario trajinar. Lo maravilloso de la paz que Dios da es que florece y se deja observar precisamente en medio de esos conflictos. Jesús jamás promete una vida fácil. Lo que sí promete es paz en el conflicto. En medio de las lágrimas que la vida produce, Dios es fuente de paz. Frente a las flechas venenosas del enemigo, Dios es escudo y protección. En lo incierto de la vida diaria, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Alguien ha querido definir esa paz en el conflicto con estos términos: la ausencia de temores espirituales y la certeza de la salvación y de la presencia constante de Dios en todas las circunstancias de la vida. Indudablemente, el factor de mayor importancia en todo esto es
Jesús mismo. Usted no puede obtener esa paz sin recurrir a Jesús. Dijo él que había hablado para que en mí tengáis paz. Es desgarrador para el corazón que siente ver cómo el hombre quiere encontrar paz para su alma en cualquier otra parte excepto Jesucristo. Piden ayuda del mundo para descubrir cada vez de nuevo que la paz que allí se ofrece no es duradera. Cuando Jesús es quien da paz al hombre, bien puede repetirse: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Con la paz de Dios en el alma, todo, absolutamente todo lo demás, carece de poder. Los conflictos no pueden destruirnos, son solo instrumentos, pasos hacia el triunfo glorioso que Dios ha prometido. Paz en el conflicto. No se preocupe por la batalla de hoy. Lo importante es ganar la guerra contra el mundo. Recuerde las palabras penetrantes de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.